Buenos días, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Bendecimos la iglesia del fuego y poder de Dios. Hoy damos gracias al Señor porque Él ha tenido de nosotros misericordia. Hoy doy gracias a Dios por cada persona que en esta mañana está reunido con nosotros por los medios y en este lugar. Bendecimos a cada familia, porque el Señor de la gloria tiene el poder para levantar, para restaurar todo aquello que se ha dañado, todo aquello que nosotros hemos permitido que el enemigo haya dañado en nuestra vida. Dios es el único que tiene el poder para restaurar. Amén. Entonces, bienvenidos cada uno de ustedes. En esta hora vamos a ir a un paso muy importante que es en el culto del Señor, como es la participación de la Santa Cena. Cada uno allí, quien pueda hacerlo allí desde sus hogares, desde su casa, pueden hacerlo tomando estos elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amado Dios, colocamos delante de ti, Señor, estos elementos, Padre, que son símbolos, Señor, de tu cuerpo. Presentamos el pan, que simboliza tu cuerpo molido por nuestros pecados, que fue despedazado por nuestra iniquidad, pero que hoy representa el cuerpo glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También presentamos este vino fruto de la vid, que es el símbolo de la sangre derramada allí en la cruz por cada uno de nosotros, para perdonar, para limpiar nuestro pecado, para borrar toda iniquidad. Hoy lo presentamos delante de ti y te damos gracias en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Podemos pasar y vamos vamos a tomar todos la Santa Cena en esta oportunidad. Siempre lo hacemos para los bautizados, pero ahora lo podemos hacer todos para que cuando tomemos este cuerpo y esta sangre del Señor, nuestros cuerpos sean fortalecidos y sean sanos de toda enfermedad. Hoy declaramos que el cuerpo de Cristo sanará toda enfermedad, venga de donde venga, llámese como se llame. Hoy declaramos por el poder de la palabra que somos sanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, yo les indico cuando ya. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 14. Permítame, para que no sí, 14, versículo 22, 23 y 24. Dice la palabra del Señor: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo luego y lo partió y se lo dio diciendo: tomen, este es mi cuerpo. Y después tomó una copa y dio gracias y lo dio a ellos, y también ellos bebieron. Y dijo: esta es mi sangre del pacto, que es derramado por muchos, por nuestros pecados. Pero también dice la palabra del Señor en 1 Corintios, en el 11, 23, dice: y yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beban de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno
debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo y come y bebe de la copa, bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Amén y amén. Amado Señor Dios, hoy presentamos, Señor, nuestras vidas delante de ti, Señor. Te pedimos que nos perdone, Dios, porque hemos pecado, Señor, delante de ti, Padre amado. Hemos hecho lo malo, pero hoy, Señor, declaramos por el poder de tu bendita palabra que toda cadena de opresión, toda cadena de maldición se rompe por el poder de tu bendita palabra. Todo yugo hoy se pudre. Todas aquellas cosas que han venido, todo ataque del enemigo, todo lo que se ha entretejido en las tinieblas para dañar a la vida, Señor, de tus hijos, hoy lo declaramos que queda inoperante, queda inactivo, y hoy proclamamos la sangre del Cordero, Señor, y declaramos que el único que tiene toda la libertad para gobernar nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Levantemos el pan a los cielos. Y dice la palabra del Señor, y después de dar gracia lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Podemos comer el pan. Levantemos la copa al cielo. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Amén. Podemos tomar de la copa del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea su nombre para siempre bendito y alabado. Damos gracias al Dios Todopoderoso, que a través de esta cena, que es para memoria de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor que esto lo tenemos que hacer hasta que Él venga. Nosotros tenemos que tener esa seguridad que un día, así como el Señor murió y resucitó, un día nosotros también resucitaremos y reinaremos con Él. Bendito y alabado sea su nombre, y le damos un aplauso al que vive y reina. Amén. Y le damos paso a la bendita palabra del Señor con el pastor Jesús. Dios bendiga. Buenos días a todos. Este lugar ha sido abierto para exaltar, para bendecir el nombre del Señor. Y siempre y cuando nos reunamos en el nombre de Dios, sabemos y tenemos la certeza de que Dios estará en cada una de las situaciones que estamos atravesando, porque Dios es el Dios sobre todos los dioses. Su nombre es Jehová, o su nombre es Yahweh. Él es el Dios que tiene a su Hijo Jesucristo, el cual es nuestro hermano mayor, dice la Biblia, y que delante de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, esta mañana le pido a la iglesia que escucha esta palabra, esta prédica, que prepare su corazón, porque Dios tiene un propósito para su vida. Prepare su vida, prepare su alma, prepare a todos los que Dios le ha entregado en su mano, porque la palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará aquello con el propósito en el que Dios inicialmente lo envió. Y el propósito de Dios es que todos los hombres lleguemos al conocimiento pleno del reino de Dios. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento empieza diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y Dios ha querido tener el gobierno en toda la tierra, pero los hombres, dice la Biblia, que preferimos más las tinieblas que la luz, para que en la luz las obras no fuesen reprendidas. Y entonces en esta mañana vamos a estar abriendo la Biblia en el libro de Esdras, capítulo 3, y trae por título Restauración del altar y del culto. Y si hay un título de una restauración de un altar y de un culto, es porque han estado deteriorados. Y algo pasó antes de entrar en la palabra de Dios. Quiero contar una historia acerca del pueblo de Israel. En el año 722 antes de la venida de Cristo, se divide
el reino de Israel, entre las tribus del norte y las tribus del sur, en el año 930 se dividen, y en el 722 la parte norte de Israel es invadida por los asirios, y en el año 586 la parte sur cae cautiva en Babilonia. Y se conoce en el tiempo del exilio durante 70 años, hablando teológicamente, pero en realidad fueron 50. En el año 536, mediante el edicto de Ciro de Persia, que usted lo puede encontrar en el capítulo 1 de Esdras, dice el decreto de Ciro, él da carta para que el pueblo de Israel vuelva a constituirse como nación. Para este tiempo en el cual la palabra de Dios es expuesta en esta mañana, ya viene ese contexto, más o menos hacia el año 536, vuelve a reunirse en todas las tribus y vuelven a edificar ese templo que un día había construido Salomón y que un día fue destruido. Y mi amigo y mi hermano, en esta mañana leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice Esdras capítulo 3 versículo 1, dice: restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Si ven la buena necesidad que tenemos de estar todos mirando un solo propósito, porque pasó la dificultad, pasó el tiempo difícil, hermano, porque ese tiempo donde la nación de Israel tuvo que estar lejos de casa, por así decir, fueron 70 años teológicamente, pero cronológicamente fueron 50 años, donde el pueblo de Dios estuvo lejos de su nación, estuvo lejos de su patria. Estuvo, no sé usted, hermano, si usted volviera a su tierra, si usted volviera a su barrio y viera que todo es un caos. Y para el tiempo de hoy, vean ustedes Bogotá hace 3 o 4 noches, esto era un caos. Y pedimos a Dios que la mano de Dios restaure esta nación. Amén. Y pedimos a Dios que Dios restaure esta ciudad. Y muchas personas quieren tener la paz con un tratado. Muchas personas quieren tener la paz con un convenio, con una alianza, con un papel. Pero dice la Biblia que el Señor dijo que Él nos daría la paz como nada ni nadie nos la puede dar. Y es que Dios da una paz en el corazón. Cuando vuelven aquellos hijos de la deportación, vienen 3, viene Nehemías, viene Esdras y viene Zorobabel, los cuales ellos 3 se encargaron de construir lo que un día se había roto. Eso que había sido destruido mediante invasiones. Usted lo puede ver en historias, cómo fueron las invasiones a una nación como Israel por los asirios. Ellos llegaban y se llevaban lo que servía. Lo que no servía lo dejaban allá en un peladero, literalmente, que se murieran allá solos. Y los cuerpos de esos guerreros los empalaban, colocaban sus cráneos en estacas, diciendo ellos: aquí estuvimos nosotros. Y todo esto tuvo que padecerlo el pueblo de Dios. Y todo esto tuvo que padecerlo esa nación en la cual el Santo Dios, el Santo de Israel, había fijado sus ojos. Y pasaron esos 70 años de la deportación a Babilonia, cuando Dios coloca en un hombre que ni siquiera era del pueblo de Dios, como era el rey Ciro de Persia. Dios coloca en el corazón de Ciro firmar ese tratado para que el pueblo de Israel volviera a su nación. Y viene este tiempo, el tiempo de la restauración, porque mi amigo que me escucha en este día, Dios siempre traerá una restauración en el tiempo oportuno. Atesórelo en esta mañana en su corazón. Dios siempre traerá una restauración en el tiempo oportuno. La Biblia dice, por el salmista, dice: joven fui y envejecí, y no vi justo desamparado, ni aun su descendencia que mendigara pan. La justicia que tú has hecho delante de Dios un día florecerá y traerá para tu casa, para tu familia, buenas consecuencias. Por lo cual dice la Biblia que no dejes de hacer el bien, porque un día, llegado el día terminado, el día que Dios tiene marcado para tu vida, vas a recoger lo que has sembrado. Amén. Si no desmayes. Esdras capítulo 3 dice: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó al pueblo como un solo hombre
en Jerusalén? ¿Cuál fue el anhelo de estos hombres que habían conocido ese primer templo? El ver todo restaurado. ¿Cuál es nuestro anhelo como ciudadanos de Colombia? Que en Colombia haya paz. Más o menos hacia el año 1960, si no estoy mal de cita, se forma en una nación como esta la guerrilla de la FARC. Y han sido muchos años de tomas sangrientas, de luchas de parte y parte. No estoy a favor de nadie. Estoy a favor de las armas que se pierden. No estoy a favor de ningún partido político. Porque injusticias, todo hombre es injusto. Pero 60 años de lucha, 60 años de destrucción, y como diría la canción, y quién sabe cuántos más, si no traemos a Dios a nuestra vida. Quién sabe cuántos años más seguirán en una nación como esta, si no obligamos nuestra cerviz, si no nos acercamos al Padre Celestial, para que Dios extienda su misericordia y Dios nos restaure. Versículo 2 dice: entonces se levantaron Josué, hijo de Josadá, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como estaba escrito: holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo en las nuevas lunas y en la fiesta solemne de Jehová, y todo el sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria de Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzó a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, y asimismo comida y bebida y aceite a los sidonios y a tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad del Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Dios coloca, Dios despierta el sentir de un hombre que no era parte del pueblo de Dios, un hombre como Ciro. Isaías lo describe como mi siervo Ciro. Me puse a indagar un poco sobre esto porque me llamó la atención. Ciro no era del pueblo de Dios, pero Dios despierta. Así como Dios despertó en Esdras, en Nehemías y en Zorobabel ese sentimiento de arreglar, de levantar, de restaurar el altar y el culto a Dios. Porque muchas veces, hermano querido, miramos la paja que está en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en nosotros mismos. Muchos dicen: esa predicación yo la he escuchado bien predicada y es una excelente predicación. No, a este predicador le faltó tal cosa. A este predicador le hace falta que dé fruto. Fruto nos falta a todos. Y hacerlo no es tan fácil. Preparar un sermón no es tan fácil. Sacar el tiempo para escudriñar las escrituras no es tan fácil. Después de una jornada laboral bastante extensa, llegar y tomar la palabra de Dios y escudriñarla, a ver qué es lo que Dios nos quiere decir, no es tan fácil. Pero tal vez seas tú parte de esa generación que vamos a edificar el altar y el culto a Dios. Tal vez estemos en la mira de Dios, por eso no hayamos podido tomar caminos de evacuación para irnos del Padre. Por eso es esa necesidad en nuestro ser de restaurar ese culto a Dios. Israel tuvo que pasar las duras y las maduras. Israel, me apasiona leer sobre Israel y muchas veces he llorado mirando el sufrimiento de una nación como Israel, mirando cómo tuvieron que ver sus ciudades hechas humo, mirando cómo la nación fue destruida. Pero llegó el tiempo donde Dios trae la restauración. Llegó el tiempo donde Dios ha traído esa restauración.
Tal vez tu casa, tu familia, tus hijos están hoy demasiado lejos de Dios. Pero Dios traerá la restauración para tu casa. Pero Dios traerá la restauración para tu familia. Yo sé que Dios lo va a traer. Tal vez cuando las conquistas de los pueblos antiguos, así como las culturas egipcias, ellos plasmaban en piedra, plasmaban en muros sus conquistas. Y habían unas conquistas de los asirios, donde se llevaban a los del pueblo de mi Dios, los llevaban atados de pies y manos. Y no solamente los adultos, los niños también eran atados y eran destruidos. Pero Dios trae esa restauración. Dios trae ese tiempo donde el pueblo de Dios volverá y tomará esas fuerzas. Versículo 2 dice: entonces se levantaron Josué, hijo de Josadá, y sus hermanos, y los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar. No solamente que el pastor doble rodilla por la iglesia, no solamente que los líderes de alabanza se levanten y oren por su casa, no solamente que los líderes de intercesión estén orando por usted. Hace la aclaración: ellos y los sacerdotes y tal edificaron ese altar. Porque hay un compromiso delante de Dios, el cual tenemos todos. Esto manda a hombres valientes, esto manda a mujeres esforzadas, porque muchas veces pensamos que la responsabilidad es solamente sobre los hombres. Muchas veces pensamos que los hombres son los más fuertes. No, hermano, hay muchas mujeres que también tienen fuerza. Hay muchas mujeres que también cuentan para que hagan conquistas en el nombre de Dios. Cuando usted mira la historia de Israel, la cultura de ellos, y hasta el tiempo de Cristo, con todo el respeto que me merecen, las mujeres eran tratadas como mascotas. Digo algo, no era el diseño de Dios, era la cultura de ellos. Pero el Señor vino a romper eso. El Señor vino a romper eso. El Señor vino a darnos el valor que nos merecemos como hombres y mujeres de Dios. Dios vino a darnos ese valor que de pronto no tuvimos en otro tiempo. Pero es necesario, hermano, restaurar ese altar. Es necesario restaurar ese culto a Dios. Es necesario que tú te duelas. Por lo menos esta pandemia que ha sido bastante dura para la iglesia en general. Porque decía mi hijo que tiene 6 años. Decía: no lo puedo creer que los bares contaminen menos que las iglesias que buscan y adoran el nombre de Dios. Y las leyes lastimosamente son así. Pero Dios traerá ese tiempo de restauración. Pero Dios traerá ese tiempo donde volveremos un día a alegrarnos, donde volveremos a encontrarnos, donde volveremos a ver la grandeza de Dios como se ha visto en este tiempo. Como haber conocido a Dios en otro tiempo, como haber conocido a ese Jehová Jireh, si no fue en la dificultad, como haber conocido que el Señor era nuestro protector, si no sabíamos de una pandemia como esta, pero hasta el día de hoy Dios nos ha guardado. Pero hasta el día de hoy Dios ha estado con nosotros. Hasta el día de hoy Dios nos ha traído esa provisión que necesitamos. ¿Cómo no conocer las características de Dios, hermano? Si atravesando estos 6 meses de pandemia, Dios ha estado con nosotros. Dios ha sido nuestro pronto auxilio en esas tribulaciones. ¿Cómo no haber sabido que Jehová Nisi, que Jehová Sidkenu, que Jehová Eleazar, que en la antigüedad Elino, Elohim, ha estado en tu vida y en la mía? El Salmo dice: yo me acosté y dormí porque Jehová el Señor me sostenía. Y en esos 6 meses de dificultades, hermano, no solamente en Bogotá, en toda la tierra, Dios estuvo en una nación como esta. Y a veces la dureza del ser humano y la dureza del corazón, hermano, dieron vía libre para que se reactivara esto. Y 8 días después estaban incendiando buses y estaban apedreando a la ley.
cuando la Biblia dice que debemos someternos a nuestras autoridades, porque las autoridades son puestas por Dios y toda autoridad ejercida es establecida por parte de Dios. Entonces, mis amigos y mis hermanos, es bueno meditar en cuanto a la restauración. Dios extenderá su misericordia. Dios volverá a tenernos en su mano. Dios no nos va a soltar. Dios no nos va a dejar. Dios te guardará y Dios te restaurará. Vamos al libro de Nehemías. Esdras y Nehemías, junto con Joel y Malaquías, son contemporáneos en la Biblia. Entonces, entre Esdras y Nehemías encontramos bastante similitud, y eso se conoce como textos paralelos. Y en el libro de Nehemías, capítulo 9, vemos esa confesión de aquellos hombres que vinieron después de la dificultad, después de haber pasado, como decimos a veces, las duras y las maduras, después de haber pasado días tan difíciles, días tan crueles, pero la misericordia de Dios estuvo con el pueblo y seguirá estando con cada uno de los que nos acercamos a Él. Capítulo 9 de Esdras trae por título: Esdras confiesa el pecado de Israel. Y vamos a leer desde el versículo 11, dice, ¿tenemos la cita? Amén. Nehemías capítulo 9, versículo 11, dice: dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en las profundas aguas. Versículo 12, en columna de nube los guiaste de día y en columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Les ordenaste el día de reposo santo para ti, por mano de Moisés tu siervo. Les prescribiste mandamientos y estatutos de la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y le diste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la daría. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. ¿En qué tiempo se cumple esto? En el tiempo donde el altar es nuevamente restaurado. Ellos vuelven de esa cautividad que hablé hace un momento. Y vuelven y dicen, porque siempre estará eso en nuestro corazón. Muchas veces vemos la grandeza de Dios y aún cavilamos en varios pensamientos. Pero ¿será que Dios sí tiene la potestad de sacarme del problema que tengo? ¿Será que realmente Dios puede sacar todo ese odio que tengo en mi ser? ¿Será que realmente Dios existe para que extienda su misericordia y me sane? Esto pasó en el tiempo de Nehemías, cuando ellos vienen de toda la travesía, como haber estado cautivos en Babilonia. Después, de haber estado en tierras ajenas. Después de que, cuando vino esa cautividad, en el Salmo 126, si no ando mal de cuentas, bueno, si no es el 126, después les corrijo. El Salmo dice que junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y allí lloramos recordando a Sión. Y los que nos habían llevado cautivos nos dijeron, ¿por qué no le cantan a su Dios? Y el pueblo de Dios decía, ¿y cómo cantaremos a Dios en tierras lejanas? ¿Y cómo cantaremos a Dios estando cautivos? Y si hacemos toda la compilación de todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Dios, fueron días difíciles. Porque la destrucción y la devastación
Y la falta del Dios que hizo los cielos y la tierra en nuestra vida, hermano, traerá esas malas consecuencias, como tomar malas decisiones. Israel, por la desobediencia, tuvo que pasar esa situación difícil. Nosotros, por haber sido rebeldes a Dios, hemos tenido que pasar muchas veces situaciones difíciles. Pero con esto no quiero decir que Dios no haya estado contigo. Con esto no quiero decir que Dios no sea misericordioso. Pasaron 70 años de esclavitud, pero Dios volvió su mano a Israel. Dios volvió a extender esa misericordia para que Israel fuera nuevamente restaurada. Yo muchas veces, hermano, no quiero decir que tenga un corazón tan blando, pero leyendo el Salmo de la cautividad, hermano, se arruga mi corazón porque dice, y los que nos llevaron cautivos nos decían, ¿por qué no le cantas a Dios? Cuando tú estás pasando días difíciles, muchas personas que te conocen no te dicen, ¿acaso tu papá no es el dueño del oro y de la plata? ¿No lo dice Joel, capítulo 2, versículos 8 y 9? Y te dan la cita. ¿Y el Dios que tú profesas no es aquel Dios que hizo los cielos y la tierra? El cual Isaías lo describe que aún las faldas cubrían el templo. Y hablamos de la grandeza de Dios, hermano, en días difíciles y en días de prueba. Pero Dios estará contigo y Dios te ayudará y Dios estará en mi casa y Dios me ayudará. Y la mano de Dios estuvo en la nación de Israel. Y Nehemías en ese tiempo de la restauración dice, sí, lo vamos a hacer. Esdras dice, sí, lo vamos a hacer. Zorobabel dice, sí, lo vamos a hacer y vamos a edificar. Cuando tenga la oportunidad puedes leer Esdras, Nehemías, iba a decir Esther, no. Si puedes leer toda la Biblia lo puedes hacer. Pero para leer ese contexto puedes leer Esdras, Nehemías, Joel y Malaquías. Porque viene el tiempo, hermano, donde muchas cosas han sido rotas, pero Dios tiene el poder de restaurar. En esos 70 años de Israel en la cautividad, tal vez muchos dijeron, no, era un cuento mal contado. La misericordia de Dios estuvo con nosotros, pero tal vez muchos murieron allá en esa cautividad. Y los que volvieron de esa cautividad, muchos lloraban, los que habían conocido el primer templo que había edificado Salomón y decían, no, eso no es ni la sombra. Lo habían conocido en el voz a voz, ¿no? Porque cronológicamente no daba para allá. Es como si tú vas a un campo y ves hoy en día una hacienda deshecha y de pronto tus abuelos o tus tatarabuelos le contaron a tus padres que eso era una gran hacienda, que era algo muy bonito, y tú vas y dices, pero no es tan bonito porque ya todo estaba destruido. Pero para el tiempo donde Esdras escribe, donde el libro de Esdras es escrito, viene el tiempo donde empieza Esdras a traer y dice, y dividió Dios el mar para que el pueblo de Dios pudiera entrar como en seco, y les dio maná del cielo. Esdras no estuvo en el tiempo ni donde el mar rojo fue abierto, ni Esdras conoció el maná, pero por la comunicación de generación en generación, ellos sabían que Dios había estado con su pueblo. O sea, no han buscado de pronto qué quiere decir tu apellido. Mi apellido se remonta hacia una ciudad española, entonces cuando me di cuenta que era española lo descarté por la cultura de ellos tan cruel a veces. Pero todos tenemos una cultura, hermano, que es de parte de Dios. La genética de Dios está en tu vida y está en la mía. Cuando tú recibes a Jesús, Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice la Biblia que por Él fueron hechas todas las cosas, por Él y para Él. Y hay algo muy bonito, dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La palabra engendrar quiere decir que la genética de Dios está en tu vida y está en la mía. O sea, venimos a Dios y empezamos de cero. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre.
genética de Dios está en tu vida. Cuando tú vienes a Dios, empiezas de cero. Empiezas como un recién nacido. Empezamos como si estuviéramos recién salidos de concesionario. Cuando tú vienes a Dios, porque Dios es un Dios misericordioso y que tiene compasión. La genética de Dios está en tu casa y está en la mía. Esdras habla y empieza a mostrar toda la grandeza de Dios. Y dice, sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Porque si tú lo ves, la ley de Dios es buena. Las leyes humanitarias que están en todo el Pentateuco, si tú ves las leyes que están en el libro de Levítico, las fiestas solemnes que están sinuando maldecitas en Levítico 21, eran buenas leyes, eran buenos mandamientos, eran fiestas solemnes. Fiestas como el Yom Kippur, el día del perdón, donde toda la nación de Israel se reunía, no por un día, no sé si eran 1 o 2 semanas, no sé si más o menos. Pero toda la nación anhelaba como tal ese día del perdón y la restauración. Nosotros muchas veces no sabíamos que aún una nación como Israel celebra ese día hasta hoy, el día del perdón. Y a nosotros nos hablan de Dios y decimos, ¿qué me viene a hablar de Dios? Si Dios es tan bueno, ¿por qué la gente se encapucha y quema buses? ¿Es culpa de Dios? Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasó esto con la policía? Pero nunca miraron, hermano, cuántos policías también salieron en otro tiempo, hicieron comida en la cuarentena y le entregaron a aquellos necesitados. Nunca lo vieron. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios o al Estado. Y decimos, no, es que yo soy revolucionario y tengo un nuevo evangelio. Mi amigo y mi hermano, el evangelio ya fue escrito, la revelación ya fue dada, y de aquí para allá ya todo está establecido. Que tú tengas destellos de Dios se conoce como iluminación, es algo totalmente diferente. La Biblia ya fue escrita, no se le puede cortar, no se le puede añadir. Ya lo que se dijo, se dijo. Vuelvo a Nehemías. Y Nehemías vuelve y dice, en el monte Sinaí diste tus mandamientos desde el cielo y diste rectos juicios y leyes verdaderas. ¿Por qué no someternos a Dios? Viene el tiempo donde Dios trae esa restauración, pero también hubieran unos adversarios de esa restauración. Por eso les dije, Esdras, Nehemías, y vuelvo a Esdras. Capítulo 4 dice, los adversarios detienen la obra. Creo que esta es la historia donde dice que aquellos que habían conocido por el voz a voz cómo era el primer templo de Salomón, dijeron, ¿ese templito es el que van a reconstruirle a Dios? No, hermanos, estamos llevados. No, son ni la sombra. Y con todo respeto, y si había de pronto personas de edad decían, ay, Dios bendito, esto es un sacrilegio, esto no era así. Pero hermano querido, era lo que había la intención de volver a construir ese templo que había sido roto. Otros, por otro lado, los más jóvenes, y habla de 2 personajes ahí, dicen, no, ese murito, mejor dicho, se para un zorro y lo destruye. Cuando tú empiezas a hacer algo por la obra de Dios, siempre habrá alguien que se va a interponer y a decir, ¿usted es predicador? Permítame que me ría. Los predicadores se acomodan bien su cabello y se dejan una bonita barba si la tienen. O si no, se rasuran. ¿Qué decían de Juan? De Juan el Bautista, el cual se vestía con pieles de cabras, comía langostas y vivía en el desierto. Está pero años luz de que sea el enviado. Cuando ven a Jesús, que miran que come y bebe, dicen, no, nada que ver. Eso no puede ser el ungido descrito en el Antiguo Testamento. No, esto no, definitivamente no. Y si miraron a Juan que predicaba en el desierto, miraron a Jesús que hablaba con los pecadores, no le servía ni Juan, le servía a Cristo. Mi amigo que me escuchan esta mañana, tú que eres predicador, tú que discipulas, tú que enseñas, o tú que de pronto en este tiempo estás aprendiendo de la palabra de Dios, el camino donde estás es el camino correcto. ¿Quién se va a oponer
Siempre habrá quien se oponga. Muchas personas dicen, ay, míralo, y es cristiano, ¿no? Ay, es el que dice que va a la iglesia. ¿Cuál es el problema? Todos estamos en el camino. El Señor Jesucristo dijo, si alguien está libre de pecado, lance la primera piedra. Y quedaron como 50. Error, no quedó ni uno. Porque justos no hay uno. Hablábamos anoche con el pastor Olimpio y yo le decía algo. Decía que el joven rico se le acerca al Señor y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, pues venda todo lo que tenga y se lo entrega a los pobres, y él se fue triste. Entonces, si a veces no queremos escuchar las cosas como son, ¿para qué nos preguntan? Si a veces queremos escuchar lo que tenemos, los preconceptos que tenemos, pues no se lo preguntemos a nadie, quedémonos como estamos. Pero si queremos conducirnos a la vida eterna, debes saber que esto manda esfuerzo a aquellas personas que se acercan a Dios. Que esto manda, hermano, que tú te niegues a ti mismo. Esdras saca el texto, Esdras saca y confiesa los pecados de Israel. Y si Esdras les dijo y pasaron el desierto, no era alguien que estaba por allá todo el día en el PlayStation. Era alguien que conocía sobre la ley de Dios. No era alguien que estaba parado en las esquinas con las manos en los bolsillos, sino alguien que sabía sobre la ley de Dios. Y trae a memoria de todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Dios. Y trae a memoria para que el pueblo volviera en sí. Y le diste pan del cielo, versículo 15 de Nehemías capítulo 9. Y le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed sacaste agua de la peña, y les dijiste, entren a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Y empieza Esdras a contar toda la grandeza de Dios. En una prédica anterior, yo decía a la iglesia, no son mis palabras, son las palabras de Dios. Dios le entrega a Israel unas ciudades que iban a poseer. Y no crea que el dueño de esa ciudad le iba a decir, ¡ay, qué bendición! Ya llegaron. Los estábamos esperando. Mira los cultivos, las viñas que habíamos plantado para ustedes. Sino que ellos tuvieron que venir a conquistar con espadas a muerte. Muchos cayeron allá en esos intentos. Pero la misericordia de Dios estuvo con ellos. Y estuvo con Israel. Y seguirá estando con cada uno de nosotros. Mas ellos, versículo 16 de Esdras capítulo 9. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio. Ay, vaya, y esta palabra sí que no nos gusta. Hermano, cosa tremenda es que alguien te diga que tú eres soberbio. Y nos ponemos rojos y los cachetes y las orejas nos ponen rojas. Soberbio yo, ¿cómo se le ocurre? Si yo soy el que discipula en la iglesia. Pregúntenle al pastor qué más discipula. Bueno, los muchachos de alabanza, pero no lo hacen como yo. Ellos discipulan de a uno, yo discipulo de a dos, pero ahí vamos. Hermano, no nos gusta la corrección. El libro de Job dice, bienaventurado es el varón a quien Dios disciplina, por tanto no tengas en poco la corrección del Todopoderoso. Si tiene Dios que disciplinarte, que Dios te discipline. Si tiene Dios que corregirte, que Dios te corrija. Y haciendo contexto con Hebreos dice que Dios disciplina a sus hijos. De otra manera no seríamos hijos, sino hijos de una relación extramatrimonial, para que no suene tan feo. Es lo que dice la Biblia. Y muchas veces ignoramos la soberbia que hay en nosotros. Cuando usted acaba de predicar, muchos le dicen bonito el mensaje. Algunos otros dicen terrible. Yo casi siempre le pregunto a mi esposa cómo me fue. Y ella casi siempre me jala las orejas. Me dice, oiga hermano, ¿y por qué no se queda quieto en un solo lado? ¿Por qué no deja de manotear tanto? Parece que estuviera bravo.
He intentado muchas veces hacerlo, pero no he podido. Y cuando nos dicen que somos soberbios no nos gusta. Y cuando nos dicen acérquese a Dios, tal vez le falta doblegar un poco de rodilla y Dios bendito. Si nos ponemos bravos. A punto que con toda la humildad decimos, ¿y por qué no predicó usted? Y esa es la humildad que muchas veces hemos tenido. Para Esdras dice que Esdras en la confesión dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Cosa tremenda es cuando no la sabemos todas. Cosa tremenda es cuando no aceptamos consejo de nadie. Cosa tremenda es cuando lo que te van a decir tú ya lo sabías. Versículo 17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron nuevamente su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillos para volverse a su servidumbre. Esto sí que me llama la atención. Dios los había llevado a libertad. Y a los genios del pueblo se les prendió el bombillo y dijeron, oye, ¿por qué no tenemos reyes? ¿Y por qué no tenemos alguien que nos gobierne? Oh, qué genios. Y Dios los llamó a libertad, pero el pueblo buscó para sí personas que los gobernaran. El diseño de gobierno original de Dios era que existiera una teocracia, donde Dios es quien gobierna. Pero estamos a años luz de eso. Jesús en el Nuevo Testamento dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado y el reino de los cielos no está en su plenitud. Cuando la Biblia habla del siglo venidero, ya es el gobierno de Dios. Por ahora todavía no. Cuando tú dices, ay, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué niños tan desamparados? Mi amigo y mi hermano, tú que de pronto me escuchas en este día que dices, eso ir de farra no está malo. Te pido que en esa mañana estés firme. Después de una noche de copas y una noche loca, y tienes una relación con alguien y de pronto alguien queda embarazada, no vamos a espiritualizar todo y decir, solamente tú, Padre, das vida. Sí, tú eres un responsable, Dios sí da vida. Pero hay un proceso biológico donde todos los adultos y ya los muchachos saben más que nosotros cómo se hacen los niños y las niñas. ¿Dónde se vuelven esos padres irresponsables? Cuando son hombres casados con mujeres solteras y las mujeres solteras con hombres casados del mismo modo en el sentido contrario. Y decimos, no, ay Dios, ¿por qué me diste este hijito? Sí, claro. Toca que evalúes tus caminos y te acerques al Padre. Porque como en Nehemías, donde se confiesan los pecados del pueblo, sí tenemos que confesar nuestros pecados. Entonces, ¿de dónde salen tantos padres irresponsables de allá? De personas que ya tienen compromisos. Ahora, vaya, dígale usted a su esposo que está embarazado de otro hombre, a ver qué le va a decir. Y a su nombre. O vaya, dígale a su esposa que tiene otro hijito. Ahí sí se quebranta esa esposita. Y muchas veces decimos, ¿y dónde está Dios? Dios, ¿por qué no me sacas de esto? Dios te mandó allá. No quiero ser extremista. Dios está contigo, pero sé responsable. Dios está contigo mientras camines en rectitud. Y si no caminas en rectitud, Dios también está contigo, pero te va a corregir. Porque esa es la función del Padre. Y no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes nuevamente endurecieron nuevamente su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillos que los gobernasen en su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, porque no los abandonaste. Si estás pasando días difíciles, hermano, Dios está contigo. Dios no te va a abandonar. Tú que eres un padre responsable, sabes cuánto se ama un chiquito.
Yo tengo un niño que va a cumplir 1 año en estos días. Y ese hombre lo quiero mucho. Casi no se lo demuestro, pero lo quiero mucho. Y ese hombre, tengo 2 hombrecitos, los amo con todo mi corazón. Y desearé siempre para ellos un mejor futuro. Y le pido a Dios que me dé la vida y la salud para poder ver que ellos sean grandes hombres de bien. Pero si no llegan a ser hombres de bien, les amaré con todo mi ser y procuraré que ellos vuelvan al camino. Dice el predicador cuando se alarga. Ya para terminar, vamos al libro de Salmos, capítulo 119. Para el tiempo, hay un dato curioso, no sé si estoy errado, no sé. Dicen que el Salmo 119 está en toda la mitad de la Biblia, no sé. Pero hay un dato curioso, a veces pensamos que todos los salmos fueron escritos por David, no. El Salmo 119 fue escrito en esta gran asamblea entre Esdras y Nehemías, cuando ellos toman la decisión de volver a restaurar todas las cosas, se escribe este Salmo 119. Después de haber pasado días duros por la desobediencia, Dios inspira a estos hombres a través del Espíritu Santo de que estos mandamientos quedan escritos y plasmados, y entre lo que se escribió hace muchísimos años, mal contados 2500 años, hola, cómo me pasa el tiempo, ¿no? Que fue más o menos en el tiempo que se escribe esto. Y a la fecha, la palabra de Dios podemos saber que es viva y eficaz, porque como transformó hace 2500 años, transformó las nuevas generaciones y nos seguirá también transformando. Y seguirá transformando a los que hacemos ese alto en el camino y a las nuevas generaciones que vendrán después de que tú partas a la eternidad. Y quiero hablar algo para los jóvenes en esta mañana. Versículo 9 de Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Versículo 10. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que todas las riquezas. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Enseñanza para los jóvenes. Y lo escriben ya personas que habían conocido bastante historia y bastante días difíciles. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Cómo evitarnos muchos dolores de cabeza? Guardando y atesorando para nuestra casa la palabra de Dios. ¿Cómo evitaremos, hermano, que las nuevas generaciones vayan derechito al despeñadero? Con guardar la palabra de Dios. ¿Cómo evitaremos muchos dolores de cabeza? Con guardar la palabra de Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Tal vez diga, no, pero no hay que ser extremista. Yo soy joven, déjeme vivo la vida. Pero vivir la vida sin Dios, hermano, es solo desgracia. Mira, hoy en día, como la sociedad, como modelos de enseñanza para los jóvenes, como lo es el humanismo, que cada cual vive como bien le parece.
Colombia trajo ese modelo que en otras naciones no sirvió, lo trajo para acá porque somos especialistas y nuestros gobernantes no han hecho nada por nuestra nación. Cada vez los gobernantes y cada vez las nuevas generaciones más lejos de Dios. A punto, no sé si ya sacaron la Biblia de los colegios, no sé si ya la sacaron, no sé, alguien que me corrija. Si no la han sacado, yo creo que estarán a punto de sacarla. Por eso es necesario que tú enseñes valores en tu casa a tus hijos, para que ellos no sean oprimidos por lo que se están enseñando. Ahora, si los hijos fueran oprimidos, de pronto por física, por química, por cálculo, sería una bendición. Pero lastimosamente, siempre nuestros muchachos se van a inclinar por lo malo. Yo presté servicio militar hace muchos años. Había un capitán que siempre le decía a alguien: yo sé que siempre habrá un último en todas partes, pero ¿por qué siempre usted? Siempre estas malas enseñanzas seguirán estando. Pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué no pensar en un buen futuro? ¿Por qué no pensar en buenas cosas para nosotros? ¿Por qué no pensar en un buen futuro para nuestros hijos? Nehemías dice que Esdras confiesa los pecados. Y una buena consecuencia que trajo con esa confesión fue el arrepentimiento. Y el haber cambiado aquello que se había dañado en otro tiempo. Y las fuerzas para edificar ese nuevo templo donde existió la casa de nuestro Padre. Mi hermano querido, si alguien tiene peticiones en este día, por favor escríbala. Si ya la escribió, ya lo vamos a leer. Para que Dios en su infinita misericordia tenga compasión de todos nosotros, que bastante que lo necesitamos. Si necesitas un milagro de parte de Dios, yo sé que Dios lo puede hacer. Como Dios estuvo con los antiguos, Dios seguirá estando con nosotros. Invito a la iglesia, a aquellos que nos escuchan en esta mañana, que vayan escribiendo sus peticiones para orar por ellas. Vamos a presentarnos delante del Padre en este día. Vamos a presentar nuestra petición en este día. Señor Dios del cielo, en este día, Dios, bendigo tu nombre. En este día, Dios, exalto tu nombre, Dios. Gracias por lo que has hecho, Dios, desde el principio. Gracias por la misericordia que has tenido con cada uno de tus hijos, Dios. Gracias, Padre bueno, Dios, en esta mañana, Dios. Señor, por todas las situaciones difíciles que en algunas ocasiones, Dios, nos llevarán a acercarnos a ti. Señor, ayúdanos, Dios, extiende tu misericordia, Dios del cielo. Extiende tu mano, Dios. Tu palabra dice, Dios, que aunque tú hieres, tus manos curan, dice tu palabra, Dios. Señor, extiende tu misericordia, Dios, en este tiempo. Señor, presentamos las peticiones de tus hijos, presentamos las peticiones de tu pueblo, Dios del cielo. Te pido, Padre amado, Dios, por la vida de Laura Arciniegas y su hija, Dios, por sus vidas, Señor. Fortalécela, Dios, en el nombre de Jesús. Extiende tu amor y extiende tu misericordia en este día, Dios. Extiende tu mano, Dios, porque tú eres el Dios que necesita nuestra vida, porque tú eres el Dios que necesita nuestro ser, Padre amado. Señor, la vida de Laura, Dios, la vida de su hija, Dios, por donde ellos se están atravesando, Dios, tú lo sabes. En los días difíciles, Señor, tú serás su Dios y serás su redentor. Señor, de igual manera te pido por la vida de Damián, Dios, de Damián Zabalza. Señor, abre esa puerta de bendición, abre ese empleo, Dios, que él necesita. Señor, Padre, y algo que él necesita, Dios, es que tú vengas a su vida más de lo que has venido en otro tiempo, Dios. Ven a su vida, revélate a él, Dios, y muéstrale todo lo que tienes para él y su grandeza, Señor, de todo lo que él puede hacer, de todo lo que tú puedes hacer, Dios, con la vida de Damián. Señor, por la vida de Carolina Herrera, Señor, en su salud, Dios del cielo. Pasa tu poderosa mano en este tiempo. Pasa tu mano, Dios, en la vida de Carolina, Señor, en la vida de su familia, en la vida de sus hijos, Dios. Extiende tu misericordia, Señor.
Pasa tu mano, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, en la vida de Gerson y Rocío Yepes, Señor, abre puertas de bendición, Dios del cielo. Abre puertas, Señor. Abre, Dios, lo que ellos necesitan, Señor, para cubrir, Dios, todas las obligaciones que tienen, Señor, en la vida de Gerson y Rocío Yepes, Señor. Extiende tu misericordia. Señor, también oro en esta mañana, Dios, por la vida de mis hijos, Señor, de Lemuel y de Samuel. Señor, pasa tu poderosa mano, Dios, sobre ellos. Pasa tu mano, Dios. Pasa tu mano, Dios, porque tú eres misericordioso. Extiende tu amor y extiende tu misericordia. Yo te pido, Dios, que tú restaures todo lo que se ha roto, Dios. Extiende tu amor y extiende tu misericordia. De igual manera, Señor, oro por Uriel Torres, Dios, en su economía. Abre puertas, Dios, conforme a tu voluntad. Pasa tu mano, Dios. Señor, en la vida de Uriel Torres, Dios. Gracias, Dios del cielo, porque tú eres misericordioso, Señor. Porque se abrirá esa puerta, Dios. Porque tú siempre abrirás, Dios, ese lugar donde tu pueblo, Señor, donde tus hijos pueden entrar, Dios. Señor, abre puertas, haz ese milagro en la economía, Dios. Haz ese milagro en aquellos, Dios, que tenemos esa necesidad, Dios. Señor, ¿cómo tú lo haces, Dios? Yo no lo sé. ¿Cómo, Dios, tu grandeza viene a nuestra vida? No lo sé, Dios. Pero yo sé que tú eres misericordioso, que tú eres Jehová Jireh, que tú eres Jehová Nisi, que tu nombre es Sabeot, que tu nombre es el grande, el poderoso es tu nombre. Señor, eso sabemos de ti, Dios, y seguirás manifestándote en nuestra vida. A ti te doy gracias, Dios, en este día. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Gracias, Señor, por nuestros amigos, Dios del cielo. Señor, oro por esta petición, Dios. Oro por la petición de Leonor Valenzuela. Que Dios le dé una segunda oportunidad. Señor, oro para que, Señor, el fuego de tu Santo Espíritu, Dios, esté en su vida, Dios. Porque tú eres un Dios que tiene misericordia. Porque tú eres un Dios de oportunidades. Porque tú eres un Dios que dice tu palabra que te duele del castigo, Dios. Señor, dale esa oportunidad que ella necesita, Dios. Porque muchas veces decimos que Dios está cansado de darnos oportunidades. Pero tu palabra dice que no solamente 7 veces, sino aún 70 veces 7, dice tu palabra. Señor, yo sé que tú eres misericordioso. Señor, también oro por la petición de Andy Lorena, Dios, y su esposo, Señor, de su esposo Manuel Gómez, que conozcan, Dios, de tus caminos y que sigan tus pasos, Dios del cielo. Te pido, Padre amado, por la petición de Andy Lorena, Señor, por la vida de Edison Manuel. Señor, dice la Biblia que aprovechara o que ganara el hombre si ganara todo en este mundo y perdiera su alma, dice tu palabra. Señor, extiende tu misericordia, Dios, sobre ellos, sobre Angie Lorena y sobre ellos. Señor, ¿cómo es el nombre? María Romero. Señor, oro, Dios, en esta mañana por nuestra hermana María Romero, Dios. Pasa tu poderosa mano, Dios, sobre ellos. Pasa tu poderosa mano. Tu palabra dice que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento pleno de Cristo, Dios. Toma la vida, Dios, de nuestra hermana María, Señor, de don Oscar, Dios. Señor, oramos por ellos para que la misericordia tuya esté sobre ellos todos los días de su vida. Señor, guárdalos hasta el día de tu venida, Señor, que sus nombres estén escritos en el libro. Señor, que tu poderosa mano, Señor, sea sobre ellos sanándoles, restaurando, Dios, todas las heridas del pasado. A ti te bendigo, Padre bueno, Dios. Te pido, Dios del cielo, que tú restaures lo dañado. Señor, que tú estés con sus hijos, Señor, que haga grandes cosas con ellos, Dios, porque tú eres un Dios de grandeza. Señor, pasa tu mano, Dios, sánale, si es tu voluntad. Pasa tu mano, Dios, y restáurale. Restáurale, Dios, en este día, Dios, porque tú eres misericordioso. La autoridad que nos ha sido dada de lo alto. Oramos, Dios, por cada petición, Dios del cielo, para que tú restaures, Señor. Para que tú estés con la familia de la iglesia, Señor. Para que tú estés en la familia de nuestros amigos. Para que tú nos sanes y nos laves más y más de nuestra maldad. A ti te bendigo, Padre bueno, en este día, Señor. Hoy nos acercamos a ti. Hoy volvemos nuestro corazón a ti, Señor, porque tú eres amplio y perdonado. Señor, y aparte de ti, Dios, no tenemos a dónde más ir.
Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y seguirás estando con nosotros todos los días. Hasta el día, Señor, de tu venida, para el día que nos llames de este mundo a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga. Amén.